Los saduceos recordaban también en el monte Sinaí cuando Dios le da las tablas a Moisés. Así que para los judíos era muy importante, era una de las 3 fiestas principales y obligatorias, donde los varones sobre todo tenían que estar sí o sí en el templo. Pero yo quiero enfocarlo esto para la iglesia y para el presente. Así que Pentecostés para la iglesia significa el comienzo de la iglesia formalmente, oficialmente, donde Dios empieza ya después a través del Espíritu Santo y sus discípulos, una nueva etapa, una nueva era, la era de la gracia, manifestada ahora en la iglesia, habiendo él ya partido la presencia del Padre, estando a la diestra del Padre, habiendo cumplido todo lo que el Padre le había encomendado, empezar la iglesia de Jesucristo aquí en la tierra. Por eso van a ver que yo anoté algunos antecedentes de la iglesia, de la formación de la iglesia, y como ustedes saben, digamos, como el autor y el consumador de la fe es Jesucristo, el autor de la iglesia es Dios en Jesucristo también. Y uno de los textos que anoté está en Hechos 10:4, donde dice, hablando de Jesús, cuando está Pedro predicando, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando toda dolencia del diablo en el pueblo, y haciendo bienes en general. O sea que Dios lo ungió con este propósito, con el Espíritu Santo, a Jesucristo, para que Él ejerza este proceso de gestación de su iglesia. En Hechos 2:22 dice que Jesús era varón aprobado por Dios, con las señales, prodigios y milagros que hacía. Jesús en un momento encomendó les dijo a los que le seguían, bueno, si no me creen por lo que les digo, créanme por las obras. Y de hecho Nicodemo le reconoce como el maestro, diciéndole, bueno, la verdad que nadie puede hacer las obras que vos hacés si Dios no está con vos. Así que lo reconoció como el Mesías. Finalmente, después de Jesús enseñar, predicar, sanar, liberar y cumplir su ministerio, en la cruz pronuncia estas palabras famosas, consumado es. Nosotros podemos leerlo en Juan 19:30, en otros evangelios, pero esas palabras de consumado es la finalización de su obra. Después va a venir lo que sería la resurrección, pero todo lo que hace a pagar el precio por el pecado, la expiación, el cubrir, el hacerse cargo de las consecuencias del pecado que es la muerte, vencer a la muerte misma, ya en ese momento estaba la obra consumada. Es más, el diablo mismo había sido derrotado porque no le pudo hacer pecar en nada. Entonces, en ese momento, en esas palabras, se cierra, digamos, lo que sería todo lo necesario para que la iglesia pueda tener un principio, porque la obra fue consumada. Después viene la resurrección y a partir de ahí la manifestación de Jesús con sus discípulos, está 40 días con ellos y demás, prepara a este grupo de hombres y mujeres, que es el segundo punto dentro de los antecedentes, para lo que va a venir, es decir, para la formación de la iglesia, para la creación de la iglesia y para que a través de la iglesia todas las personas pudieran ingresar al reino de los cielos. Es así que vemos que los discípulos, hombres y mujeres, en Hechos 2:1 los encontramos que estaban reunidos orando, clamando al Señor, unánimes, dice la palabra, en un mismo sentir, en una misma alma, en un mismo espíritu, clamando al Señor, buscando del Señor. Y esto es como resultado de las palabras de Jesús. Poco tiempo atrás estaban escondidos los discípulos, temerosos, encerrados, porque habían matado al maestro y tenían miedo que ellos fueran los siguientes en la lista, hasta que Jesús se manifiesta en sus vidas y entonces empiezan a suceder estas cosas, algunas de las cuales les voy a comentar ahora, donde Jesús se revela a sí mismo y les da la bendición de una vida nueva. Ellos estaban unánimes juntos. En ese tiempo, dicen, en el aposento alto,
los 120, hombres y mujeres, estaban orando unánimes juntos. Ya habían dejado de lado, digamos, en ese proceso de oración, de búsqueda de Dios, limado sus asperezas, sus reproches, estaban en un mismo sentir. Y esto es muy importante, porque esta renovación en el espíritu también hace que nosotros tengamos que arrepentirnos, humillarnos, buscar de Dios, perdonar, ser perdonados. Imagínense ustedes a los 120 reunidos en el aposento alto esperando. ¿Qué estaban esperando? Lo que Jesús les había dicho que esperen. Él se había ido, los había bendecido, pero ya no estaba con ellos. Ahora estaban solos y tenían que enfrentarse a lo que iba a venir. Imagínense cómo estaríamos nosotros, ¿no? Si sabiendo que el Maestro no lo vemos más, no está más con nosotros, está sentado a la diestra del Padre, habiendo terminado toda la obra, y ahora estamos acá nosotros, todos los que estamos acá, y decir, nos miraríamos las caras, ¿y ahora qué hacemos? Ah, bueno, vos que siempre hablás, y vos que siempre vas al frente, y vos que siempre te la das de que sabés más. Bueno, ahora, ese tipo de cosas se habrán fundido en esos días de búsqueda en el Señor, en esos 120, preparándose hasta llegar al punto en donde todos estaban unánimes, en el mismo sentir, en el mismo espíritu, buscando del Señor. Previamente nosotros podemos leer un acontecimiento que ellos vivieron en Juan 20, 21 y 22, donde Jesús les dice, como me envió el Padre, así también yo los envío. Esta es la comisión que Él les dejaba. Pero habiendo dicho esto, dice ahí la palabra, Jesús sopló y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Sopló y les dijo, reciban el Espíritu Santo. La traducción griega sugiere inmediatez. Recíbanlo ahora. No es que recibían una muestra, sino que recibían una nueva creación, un nuevo nacimiento, como nosotros cuando creímos. Reciban el Espíritu Santo. Así que estos discípulos ahora ya estaban siendo equipados con una nueva vida, con una nueva, un nuevo ser adentro suyo, que era la presencia del Espíritu Santo, porque Él sopló y le dio el Espíritu Santo. Esto es una nueva creación. En Génesis 2:7 nosotros vemos la antigua creación. La primera creación, cuando Jehová dice, sopló en la nariz de Adán y le dio vida, le dio aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Esa es la antigua creación. Pero ahora en Cristo hay una nueva creación, y esa nueva creación se puede consumar, se puede dar, porque la obra de Cristo ya fue consumada, y porque ahora el Espíritu Santo fue dado, y ellos nacieron en esta nueva vida. Fundamental. A estos que tenían esta nueva vida, Jesús, podemos leer Juan 14, 17, previamente les había enseñado que Él les iba a enviar en lugar de Él a otro consolador, otro que estuviera con ellos siempre. Y dice Juan 14, 17, que Jesús iba a enviar el Espíritu de verdad, al cual el mundo, los no creyentes, no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero ustedes le conocen, porque está entre ustedes. Estaba Él mismo, y la persona de Él y el Espíritu Santo recibiendo de Él. Lo conocían, porque es el mismo carácter, el mismo Espíritu. Dice, vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Así que el Señor los prepara diciéndoles que este momento de Juan 20 iba a llegar. Iba a estar el Espíritu Santo en ustedes. Ahora lo conocen porque me ven a mí, pero va a llegar el momento donde el Espíritu Santo, que me va a reemplazar, que va a estar con ustedes todos los días, que les va a dar todo lo que ustedes necesitan, revelarles lo que ustedes necesitan. Pueden leer Juan 14 al 17. Él los va a capacitar y va a estar con ustedes siempre, va a estar en ustedes. También les enseñó en Lucas 11:13, cuando enseña acerca de pedir y se os dará, buscar y hallaréis, llamar y se os abrirá. Él les dice, pues si ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas a vuestros hijos,
¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Entonces la pregunta es, Jesús dice, si ustedes siendo malos saben darle a sus hijos buenas cosas, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos le dará a los que le pidan el Espíritu Santo? ¿Quién creen ustedes que iban a pedir el Espíritu Santo? Pensando. Y los creyentes, Juan. Claro, los hijos, los que ya tienen, los que ya son hijos, ¿qué le van a pedir? Van a pedirle al Padre su Espíritu. ¿Pero por qué si ya son hijos? Porque lo necesitan. La gente del mundo no lo ve ni le conoce, por eso no lo van a pedir. Pero sus hijos, que ya lo conocen, quieren pedir algo bueno. Si ustedes saben dar buenas cosas, ¿cómo? Vuestro Padre no le va a dar el Espíritu Santo a quienes se lo pidan, porque van a reconocer que es necesario más de su presencia. Entonces, con todo esto, Jesús los preparó a los discípulos para la gran tarea a partir de Pentecostés de la creación de la iglesia. Y entonces les reitera en 2 o 3 oportunidades, por ejemplo, como vemos en Lucas 24:48, él les dice también, ustedes son testigos de estas cosas. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre ustedes. Ya no en ustedes, porque ya lo tienen, sino sobre ustedes. Pero quédense en la ciudad de Jerusalén hasta que sean investidos de poder desde lo alto. Es decir, para comenzar, la iglesia necesitan algo extra, algo que no tienen todavía. Si tienen el Espíritu, pero necesitan lo mismo que necesitó Jesús. Fíjense que Jesús tuvo las dos naturalezas, la naturaleza humana a través de María, pero la naturaleza divina a través del Espíritu Santo. Es decir, tenía las dos naturalezas. Y nosotros tenemos las dos naturalezas, la naturaleza humana y la naturaleza divina a través del Espíritu Santo que se insertó en nosotros. Sin embargo, también Jesús necesitó bautizarse en el Jordán para identificarse con nosotros, pero también recibió el Espíritu Santo en ese mismo momento, fue ungido con el Espíritu Santo, y a partir de ahí el Espíritu lo envía al desierto para que después pueda comenzar su ministerio. O sea que Jesús se identifica con nosotros en todo y está al mismo alcance para todos nosotros. No solamente se identificó con nuestros pecados, también Él nos dice que las obras que Él hizo, nosotros también las haríamos, y aún mayores. Pero Él necesitó de la unción del Espíritu Santo, y fue reconocido que en el momento que se bautizó, cuando salió del agua, dice, el Espíritu descendió como paloma, y fue ungido, fue lleno del Espíritu Santo, y ese mismo Espíritu le impulsa al desierto para ser tentado y probado. Y después viene, cuando regrese, lean en Lucas, dice, regresó en el poder del Espíritu y ahí comenzó su ministerio. Ungido. Por lo tanto, cuanto más a sus discípulos que estaban necesitando esa gracia especial para poder salir a evangelizar y a llenar la iglesia de Cristo. Por eso les mandó que se quedaran juntos, que no se fueran de Jerusalén y que esperen la promesa del Padre. En Hechos 1:4-5 le vuelve a reiterar, volvemos a leer, Lucas vuelve a escribir, que les mandó esto, que no se fueran, que esperaran, la cual la promesa oísteis de mí. Porque ciertamente Juan bautizó con agua, mas ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Así que esperen, lo necesitan, es la promesa de mi Padre. Yo ya estoy al lado del Padre, así que ahora sí es posible que esto sea así. Dice Efesios que llevando cautivo a la cautividad, subió a los cielos y dio dones a los hombres con el Espíritu Santo. Muy bien. Y finalmente, en Hechos 1:8,
Jesús otra vez dice antes de partir, pero recibirán poder. Recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y entonces me serán testigos en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Así Dios preparaba el desarrollo, el crecimiento, el puntapié inicial de la iglesia con estos hombres y mujeres que habían estado con Jesús, que habían escuchado a Jesús, que habían sido preparados con Jesús, que habían recibido la vida nueva en Jesús y que ahora estaban esperando el poder de Dios para iniciar la obra. Finalmente, vemos que en Hechos 2:4 se derrama el Espíritu Santo. Dice que estando juntos, de repente, como de un viento recio, se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego sobre ellos y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y dice la palabra que comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Hechos 2:4 en adelante. Aquí se cumple la profecía de Joel 2:28 al 32, donde estaba profetizado que en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos profetizarán, los jóvenes verán visiones, los ancianos soñarán sueños, sobre los siervos y las siervas se derramará mi espíritu y profetizarán, y vendrán acontecimientos mundiales y en el cielo y en la tierra hasta que venga Jesucristo. Por lo tanto, esta promesa de Joel, esta profecía, se empezó a cumplir ahí en Pentecostés y va a terminar en la venida de Jesucristo. Y en estos tiempos, mis queridos hermanos, nosotros necesitamos y vamos a ver las manifestaciones del Espíritu Santo mucho más que antes, porque es mucho más necesario. Es necesario que ya, habiendo el Señor enviado su Espíritu, no estemos dando más vuelta, no estemos durmiendo, no estemos cuestionando, sino que estemos unánimes juntos buscando de la presencia del Señor para que Él envíe más de esa presencia, más de ese poder, más de esas capacidades, de esos dones, de todo lo que hace falta para batallar espiritualmente, para llevar el Evangelio, para romper las obras del diablo, para que como Jesús, que dice que andaba haciendo bienes y sanando toda dolencia del pueblo y liberando de opresión del diablo, porque el Señor está viniendo. Y hace falta que vos, yo, toda la iglesia, estemos llenos del Espíritu Santo permanentemente para poder ser felices, vivir dignamente, ajustarnos a vivir la palabra de Dios, vivir en santidad y ser eficaces en nuestra vida de fe y de testimonio, para que la iglesia crezca y continúe su obra, porque la obra comenzó y no va a parar. Así que ellos recibieron esa unción del Espíritu Santo que había sido prometida y que estaban esperando. Y se derrama el Espíritu Santo y comienzan a hablar en nuevas lenguas. Estos vulgares pescadores, recaudadores de impuestos, combatientes, ignorantes, ahora empiezan a hablar. Dice que Jerusalén estaba lleno de judíos, que habían venido de todas partes al templo para esta fiesta de Pentecostés. Estaba lleno de todas partes, así una lista desde donde venían. No solo los residentes, sino estaba lleno de gente. Y entonces el Espíritu Santo hace algo interesante. Les hace hablar a los discípulos, a los 120, en las lenguas de todos aquellos que venían a Jerusalén a la fiesta. Entonces se hace un gran estruendo, un gran alboroto, porque la gente en sus idiomas escucha que los discípulos les están hablando sobre las maravillas de Dios y se sienten todos asombrados, nadie entiende nada, hay una gran conmoción. Y está este punto que yo digo, el punto 4, para mí, donde escribí, el Espíritu Santo convoca a la reunión. El Espíritu Santo convoca a la gran reunión. Queridos hermanos, aquí no había Facebook, no había Instagram, no había Twitter, como dicen los norteamericanos, no había ninguna de estas nuevas, no había televisión, no había radio, no había nada. El Espíritu Santo convocó a la reunión.
¿Y cómo lo hizo? A través de sus milagros. Yo soy uno de los que digo que en este tiempo tenemos que predicar el Evangelio como sea, como venga, como vaya, a través de todos los medios posibles, dándole y dándole, haciendo que la palabra de Dios corra hasta lo último de la tierra como sea, por cualquier medio posible. Pero nunca debemos olvidar que el verdadero convocante, que aquel que puede convocar realmente a las personas, tocarlas, es el Espíritu Santo. Es aquel que fue enviado por el Señor para convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Él debe ser la verdadera atracción, Él debe ser el verdadero canal, el verdadero medio por donde convocar a la gente. Los demás son herramientas que usaremos de la mejor manera posible, pero no son el fin, son pequeños medios más. Pero el Espíritu Santo hace la gran diferencia. Por eso es necesario que más allá de los medios que tengamos hoy día, usemos la oración, usemos el ayuno, usemos la comunión, nos pongamos de acuerdo para orar, a buscar la presencia de Dios para que a través de este medio, el medio, podamos convocar a las personas a que escuchen el Evangelio y sean salvos e ingresen en la comunión. Así que, hermanos, esta es la iglesia de hoy, ni la del futuro, ni nada. La iglesia del futuro es hoy. Y sos vos el que va a llevar este evangelio a través del poder del Espíritu Santo, como lo hicieron aquellos primeros discípulos, con poder, con gracia, con sabiduría, con las manifestaciones que hagan falta, porque el Señor está dispuesto a darte lo que a vos te haga falta para llegar a quien tenés que llegar. Así que Dios quiera que podamos llegar a este punto. Fíjense qué interesante que en Hechos aquí el Espíritu Santo convoca a las personas a la reunión a través de las lenguas. Pero en Babel, cuando el pueblo se quería distanciar más de Dios, estaban separados de Dios y habían empezado a construir aquella torre para que si a Dios se le ocurría mandar otro diluvio, ellos pudieran estar en una ciudad alta y no les llegara la inundación. Es decir, en vez de volverse a Dios y reconocer la misericordia y el amor de Dios, se alejaban más de Dios, para que no pudieran llevar adelante su locura, esa obra de locura. Dios los confunde y a través de las lenguas los separa. Como dice aquí, y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado esta obra de locura, y nada les va a hacer desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos, dice Dios, y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Génesis 11, 6 al 8. En este caso, en lugar de dispersarlos, los congregó, los juntó a través de las lenguas. Y Pedro se levanta a predicar en un solo idioma, probablemente el arameo, y les predica a todos en el idioma que todos podían entender, el idioma internacional del momento. Y comienza, da inicio formalmente a la iglesia, porque él le predica a todos, diciéndole que Cristo era el Mesías, que lo habían crucificado, pero este había sido hecho por Dios, Señor y Cristo. Y la gente se compunge, entiende la macana que se mandaron y se arrepienten y se entregan y se convierten y bautizan 3.000 personas. ¡Qué poder! ¡Qué predicación! Imagínense si nosotros nos paráramos y 3.000 se convirtieran de un saque, más las mujeres y los niños, y se bautizaran. Bueno, allí se dio inicio formal a la iglesia de Jesucristo. Lo podemos ver en Hechos 2, 40 47. Como Pedro, después de predicar, les dice, y ustedes son los responsables. Ustedes. Y ellos se arrepienten al ser confrontados con esta realidad. Y se arrepienten y se entregan y se bautizan y empieza a funcionar la iglesia. La iglesia que es para todos. Como dice Efesios 2, 13 al 22, que Jesús en su cuerpo de carne quitó, eliminó, mató las enemistades, la pared intermedia de separación que había en el templo entre los judíos y los gentiles, dando a entender que ahora ya eran todos
un mismo pueblo por la fe en Él, dando a entender que ahora en Él había una nueva iglesia, había un nuevo cuerpo, donde Él es la cabeza, y ya no había pared intermedia de separación. Jesús es para los judíos, como vimos recién, que fue el primer mensaje, y Pedro, que Jesús le dijo, vos vas a abrir el reino, te voy a dar allá, abrió el reino para los judíos. El evangelio es para los samaritanos, para distintas etnias de todo el mundo, porque está en el mismo, bajo el mismo nombre, bajo el mismo Salvador. Es para todas las etnias, y podemos ver cómo en Hechos 8, 14 al 18 se les predicó a los samaritanos, y no solamente recibieron al Señor, sino que también fueron llenos del Espíritu Santo. Lo pueden ver ahí en Hechos 8, 14 al 18. Igual no se preocupen que les voy a pasar la hojita con estos datos. Pero también se abrió para todos los gentiles, los no judíos. En Hechos 10, 44 al 48 vemos que Cornelio, su familia y todos los amigos y vecinos que Cornelio habían congregado esperando que vaya Pedro a predicarles, no solo se entregaron al Señor, sino que simultáneamente fueron bautizados por el Espíritu Santo. Esta es una de las ocasiones en donde suceden las dos cosas al mismo tiempo. No siempre es así. Pero porque primero muchas veces se recibe la vida nueva, hay un cambio de vida, y después viene la búsqueda personal de consagración, la otra experiencia. Pero en este caso, como en muchas oportunidades ha ocurrido, dice que Pedro estaba predicando a estos no judíos, le había costado mucho a Pedro tener que ir a hacer eso, predicar a los no judíos, y mientras hablaba, el Señor dijo, bueno, Pedro, terminara, ahora entro yo. Y nacieron de nuevo y fueron bautizados en el Espíritu Santo, y los judíos que estaban con Pedro, dice, se quedaron atónitos, porque veían que estos gentiles recibían el Espíritu Santo igual que ellos. ¿Y por qué se dieron cuenta que habían recibido el Espíritu Santo? Porque los oían hablar en lenguas y profetizar igual que ellos. Entonces dijeron, pero ¿cómo? Si el Señor entonces les dio esta bendición, ¿quiénes somos nosotros para impedir que sean bautizados y que ingresen a la iglesia de Jesucristo? Así creció la iglesia es para todos. El Espíritu Santo continúa en la expansión de la iglesia, en la edificación de la iglesia. La profecía de Joel se sigue cumpliendo. Y nosotros somos parte de esta iglesia en este tiempo, que debe llevar adelante este ministerio. Así que, hermanos, vemos que el Pentecostés, uno de los significados es la fiesta de las primicias. Bueno, fueron las primicias de los primeros convertidos a través del mensaje de predicación de Pedro, que hicieron que la iglesia formalmente naciera y empezara a desarrollarse y a expandirse a partir de ellos. La iglesia de Jesucristo no nació en Roma, no nació en el Vaticano, nació en Jerusalén el día de Pentecostés. Ya estaba la iglesia con los 120, pero ahora formalmente se da el puntapié inicial y Pedro abre el reino con la predicación a los judíos y después abre el reino a los gentiles en la predicación a Cornelio y su familia. Y el evangelio se sigue expandiendo, sobre todo pueblo, nación, sobre toda raza, sobre todo los que escuchen este mensaje. Así que empecé diciendo que iba a hablar de Pentecostés para la iglesia y para los creyentes en particular. Hemos visto este proceso maravilloso del significado de Pentecostés para la iglesia. Y ahora termino diciendo brevemente, porque no me voy a extender, tal vez lo hagamos en otra oportunidad, de la experiencia de Pentecostés en los creyentes. Y digo de Pentecostés significando lo que significa el bautismo en el Espíritu Santo para el creyente. Vean que con el bautismo del Espíritu Santo, Pedro y sus compañeros fueron transformados de personas cobardes y sencillas, ignorantes, comunes, a valientes, osados, llenos de gracia, llenos de sabiduría, de fe, de poder, de amor, de misericordia. Fueron santificados por el Espíritu Santo. Esas lenguas de fuego significan también purezas, de santificación. Fueron renovados y fueron eficaces en el ministerio
con los dones dados por el Espíritu Santo. Hacía pocos días atrás, Pedro se encontraba negando al Señor para no morir, para que no lo acusen, para no sufrir como estaba sufriendo su maestro. Y más de 50 días después, Pedro se levantaba valerosamente a predicarle a toda Jerusalén por el poder del Espíritu Santo. Y hemos visto y he visto personas transformadas por el poder del Espíritu Santo. Tímidos, apocados. Bueno, casi yo era así también. No soy demasiado extrovertido, pero algo hay. Y he conocido a un muchacho de la iglesia bautista de aquí de Villa de Lina, que era muy apocado, muy caído, muy venido abajo, y siempre había que animarlo, darle una mano. Y un día cruzo la estación de Villa de Lina y veo y escucho que alguien está a los gritos predicando solo el Evangelio. Bueno, me acerco, digo, bueno, lo voy a acompañar, a hacer, por lo menos que seamos dos. Y cuando miro, era este muchacho que hacía años que estaba en la iglesia, había ido a una iglesia de poder y había recibido el bautismo en el Espíritu Santo. Y ahora estaba haciendo cosas increíbles, solo predicando a la noche, un sábado a la noche, en la estación de Villa de Lina, el Evangelio del Señor Jesucristo. Hermanos, estas son las cosas que hace el Espíritu Santo en los creyentes. La profecía de Joel sigue vigente, la gracia del Señor sigue vigente, el poder del Señor sigue vigente. Depende de cada uno de nosotros. Ya basta de excusas y de argumentos, basta de aquello que hace nada más que perder el tiempo y vamos a lo concreto, a donde está la necesidad, tener la capacidad, la capacitación, los elementos que necesitamos, que son provistos desde el cielo por el Señor, para poder ayudar al que está necesitado en este tiempo. Finalmente, 2 versículos, dice Efesios 5:18, sed llenos del Espíritu Santo. Esto es imperativo, está en tiempo presente, como diciendo sean llenos todo el tiempo. Hablando de ustedes con himnos, salmos, cánticos espirituales, lo que está significando siendo serios en la forma de vivir la vida cristiana, profundos en la comunión con el Espíritu y en la obediencia, en la fe a la palabra. Sean llenos del Espíritu Santo. Hablen las cosas de Dios, hablen los testimonios, hablen de la palabra, hablen de las cosas que edifican. La verdad que tendríamos muchas cosas negativas para hablar en este tiempo, pero nosotros somos los del Espíritu Santo. Hablemos las cosas de Dios y del Espíritu y seremos llenos del Espíritu Santo de esta manera. Y Jesús dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Así que, hermanos, si alguno tiene sed, quiero hacer la diferencia que ustedes ya conocen, que siempre digo. Una cosa es la fuente de agua que salta para vida eterna. Jesús es la fuente de agua que salta para la vida eterna. Es decir, que el que va a brevar, el que va a tomar de ese agua, de esa fuente, es saciado, es salvo. Ya se terminaron las dudas, se concretó la razón de ser y de vivir, y ahora Jesús nos ha dado vida nueva. Y Él es la fuente que salta para vida eterna. Pero aquí Jesús está hablando de otra cosa. Está hablando de ríos que salen del interior, ríos de agua viva. Es un río que dice que desciende de la presencia de Dios misma, desciende del cielo. Es un río impetuoso, caudaloso. Es un río rico en proteínas, en minerales y en todo lo que hace falta para la vida. Contiene todo el poder de la vida. Y a medida que va pasando, sus nutrientes van bendiciendo sus costados, y en sus costados empiezan a crecer árboles, todo tipo de plantas con frutos, hay vida y bendición, las hojas no caen,
Esa es la vida del Espíritu Santo. Y dice, de su interior correrán ríos de agua viva. Es decir, es una capacidad mayor para que donde yo esté fluya la vida del Espíritu y traiga todo lo necesario para que se genere nueva vida y esa vida permanezca y nunca se termine. Y dice el profeta que esas aguas de vida, de poder, con todos los nutrientes, van a desembocar al mar, a los mares, para traer sanidad a las naciones. Sale del río de Dios, cruza por todas nuestras vidas y todos los creyentes y todos los que quieran abrir las compuertas en sus vidas para que este espíritu fluya, este río fluya y traiga bendición no solo a nosotros, sino a todos los que nos rodean, y desemboque hasta lo último de la tierra para sanidad a las naciones. Así que, hermanos, hoy es un día de fiesta, es un día de celebración, pero es un día de fiesta porque a través de esta obra del Señor, nosotros somos miembros de la familia de Dios, nosotros estamos dentro de la casa del Señor, somos salvos por la fe en Jesucristo y recibimos todos los beneficios de esta obra maravillosa de Jesús, su Espíritu Santo, su palabra, la fe operando, la gracia. Es un tiempo especial, hermanos, es un tiempo de bendición, es un tiempo de hoy de proyección hacia el futuro. El futuro es ahora y lo estás escribiendo vos con tu vida, con tu fe, con tu obediencia y testimonio. El Señor está dispuesto a darte todo lo que te haga falta, capacitarte en todo lo que te haga falta. Solamente necesita tu permiso, tu decisión y tu deseo ferviente para que esto sea una realidad. Amén. Así que vamos a orar. Padre del cielo, gracias en esta mañana por esta oportunidad de estar reunidos, aunque más no sea de esta forma, pero unidos al fin, en un mismo espíritu, con una misma necesidad, una misma búsqueda. Gracias, Señor, porque tu palabra nos recuerda que vos dijiste consumado es, y eso te llevó a resucitar, y eso te llevó a estar sentado hoy a la diestra del Padre, sobre toda autoridad, poder, señorío, nombre que se nombra. Tu nombre es sobre todo nombre, Señor, y tenés toda la autoridad. Y además intercedés por nosotros. No estamos solos, no hemos sido abandonados. Has enviado tu Espíritu, nos has dejado tu palabra, nos has dado la iglesia, Señor, como un arca de salvación para que todos puedan entrar y ser salvos, judíos, no judíos. Vos nos uniste a todos en una misma familia, bajo un mismo Padre, por un mismo nombre, bajo un mismo sacrificio. Y ahora estamos aquí, Señor, en nosotros, en este tiempo de la historia de la humanidad donde nos toca vivir, Señor. Y pedimos una vez más que así como tus discípulos fueron investidos del poder de lo alto, nosotros también recibamos cada día más de tu presencia, más de tu poder, más de tu gracia, más de tu amor, más de los dones. Cualquier don que haga falta, si son lenguas, si es profecía, si es don de sanidad, de administración, de predicación, de los ministerios de pastores, evangelistas, obreros, maestros, lo que sea, Señor, acá estamos, Señor. Yo te pido que bendigas a mis hermanos, Padre, y que abra su entendimiento, ilumine, Señor, su entendimiento, trayendo pasión en esta etapa final de la humanidad, para que vos nos encuentres haciendo así, como a vos te agrada, con las herramientas que nos has dejado. Te lo pedimos y te damos gracias también en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.